Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder conectarnos juntos una vez más, poder cantarle juntos a nuestro Señor y poder exaltar su nombre. Te invito a orar por este tiempo. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por todo lo que tú eres, Señor. Ese Dios perdonador, ese Dios que nos da libertad, ese Dios que es nuestro Padre. Gracias porque podemos disfrutar de todos esos beneficios que tú nos das por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que en este tiempo podamos concentrarnos, podamos enfocarnos en ti, en darte a ti toda la gloria y toda la honra con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, Señor, con nuestra voz. Te lo pedimos, Padre, te entregamos este tiempo a ti, que sea un acto de adoración a ti, que sea agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estamos rodeados por los brazos del Padre y proclamamos un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu
nos has hecho libres. Esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque podemos ser llamados tus hijos amados. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Qué grande abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió.
esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, Dios. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor, seguimos alabándote en este tiempo de ofrendas. Te exaltamos como el Dios proveedor, el Dios que nos sostiene, el Dios que nunca nos deja desamparados. Gracias, Señor. Te pedimos en este tiempo que seas tú bendiciendo estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo 24 de octubre, un día de adoración y alabanza a nuestro gran Dios. Un día en que nos volvemos a reunir por este medio para llevar la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida y que todos puedan
tener un corazón atento, una mente presta para recibir lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Seguimos con el estudio de Efesios. Hoy nos toca Efesios capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 22. Y pedimos al Señor que Él nos dirija, que Él tome control, que Él sea que Él ponga sus palabras en mis labios para poderles compartir con ustedes su palabra. Oremos. Agradecido estamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí todos reunidos a través de este medio, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Utilízanos, guárdanos, ayúdanos, Señor, a expresar lo que tú tienes para tu pueblo en el día de hoy. Tú tengas presto para nosotros. Ayúdanos, Señor, en todo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, la naturaleza humana, pecaminosa, levanta barreras que pueden llevarnos a discriminación, llevarnos a odiar a otra persona. Y esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano, y eso nos lleva a tener un distanciamiento entre los hermanos e inclusive entre las personas. En Éfeso, existía eso, porque había un gran problema, una gran confrontación, una gran hostilidad entre los judíos y los gentiles. Y las barreras más grandes en Éfeso era la barrera que existía entre esclavos y hombres libres, entre esclavos y sus propietarios. Lo que eran libres miraban con desprecio, con desprecio a los esclavos, como seres inferiores. Muchos esclavos también miraban con mucho resentimiento a sus amos. Y había todo el tiempo ese conflicto. Hay una parte, un estadista romano llamado Cicerón, que escribió, que dice así: es como dicen los griegos, todos los hombres están divididos en dos clases, los griegos y los bárbaros. O sea, eran ellos y los demás. Livio, otro estadista de la época, también romano, escribió que los griegos siempre libraban guerras sin tregua contra gente de otras razas a quienes ellos consideraban unos bárbaros. Entonces aquí ya podemos ver esa discriminación entre las personas. Yo soy griego y los demás eran los bárbaros. Y esto es un gran problema para la época. En consecuencia, en la misma iglesia, en Éfeso, también existían estas barreras entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Había una pugna, un roce allí. A raíz de esta situación, la iglesia se veía confrontada todo el tiempo con barreras, no solo entre gentiles y judíos, sino inclusive entre los mismos gentiles, entre ellos mismos. Y lamentablemente en la actualidad, en nuestras iglesias, en muchas iglesias, persiste esta situación, esta discriminación. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender, que podemos verlo a través de esa oración que el Señor Jesucristo hizo, y la vemos en Juan capítulo 17, en los versículos 11, versículo 21, versículo 22 y versículo 23, que dicen en el versículo 11, para que estén unidos. Esa era la oración, la oración del Señor Jesús, que pedía al Padre por sus discípulos, por los que iban a creer en Él. En el verso 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. En el verso 22 dice, para que sean uno, como nosotros somos unos. Y en el versículo 23 dice, que gocen de una unidad tan perfecta. Y eso era lo que Dios
hacía con sus apóstoles y quería eso también, que ellos lo mantuvieran con sus semejantes. La falta de unidad entre su propio pueblo ha sido siempre el motivo de especial en el corazón de Dios. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron contestadas. Él siempre oró conforme a la voluntad de su Padre. Su oración por la unidad de su pueblo ha sido respondida en cuanto a la posición de los creyentes. ¿Okay? En 1 Corintios 6:17 el apóstol Pablo nos dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y en 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice: pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Y la iglesia de Éfeso experimentaba esa división, ese roce, ¿okay? Esa discriminación, ese racismo entre ellos, entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. ¿Okay? Entonces, nosotros a través de Efesios, de este capítulo 2, versos 11 hasta el 22, vamos a ver, el apóstol Pablo nos hace reflexionar para que recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces les invito a leer este pasaje, ¿okay? Lo vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer primero los primeros 3 versículos, los versos 11 hasta el 13. Y dice así, estamos utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Qué interesante esta parte, estos versos. El apóstol Pablo nos quiere que nosotros recordemos el cambio que hemos tenido desde el momento en que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros tengamos siempre en nuestra mente cómo vivíamos antes y cómo es ahora, y lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos uno. ¿Okay? Vivíamos alejados, pero ahora nos ha acercado. Y hay algo muy importante. Las primeras 2 palabras que leímos: no olviden. ¿Okay? No debemos olvidar. Es algo imperativo que nos está dando el apóstol Pablo. No olviden, está expresado en los versos, fíjense ustedes, en los versos 11. ¿Qué nos dice Pablo que no olvidemos? Bueno, no olvidemos que éramos excluidos. Es la primera. Que vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las personas del pacto. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Estaban muy alejados de Dios y fueron acercados. ¿Okay? Que es importante que nosotros como cristianos recordemos que fuimos acercados, que estábamos en esa condición y el Señor Jesucristo nos acercó a nuestro Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros como creyentes debemos concientizar, debemos recordar, debemos estar constante recordando lo que fuimos en otro tiempo y de lo que hemos llegado a hacer a través de Jesucristo. Solamente de esta forma podemos valorar las bendiciones en Jesucristo. Y no solo para estar agradecidos,
por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. ¿Okay? Entonces nosotros como iglesia no somos una organización, ¿okay? una ONG o una asociación civil X. No, la iglesia de Cristo, ¿okay? Es un cuerpo espiritual. Y este pasaje se enfoca en la idea de esa unidad espiritual, que debemos estar todos unidos, de que debemos recordar todo ese pasado para que podamos, podamos ver, analizar, concientizar y reflejar el cambio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hermano, es muy importante estos términos que nosotros podemos ver en varios versos de estos pasajes que estamos leyendo, desde el 11 hasta el 22. Fíjense ustedes, en el verso 14 están estas palabras, ambos y uno. En el verso 15, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. En los versos 14, 16 y 18 vemos la palabra ambos, los unos y los otros. Y en los versos 21 y 22 vemos juntamente. Nos habla entonces aquí, todo este pasaje que tenemos acá, nos habla del énfasis que nos hace el apóstol Pablo para que concienticemos que somos uno en Cristo, que somos uno en el Señor. No estamos separados, sino somos uno. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Al creer, cada uno de nosotros cuando creyó en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido hechos uno con Él. Y también hemos sido hechos uno con los demás. O sea que yo soy uno con el hermano que está a mi lado o el que tengo al otro lado, ¿ok? Soy uno en la comunidad, ¿ok? En Efesios 3, desde el 4 al 6, el apóstol Pablo nos recuerda que dice así, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de él, de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles, ¿ok? Oído el tambor, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Entonces, mi hermano, si tú eres de otra nacionalidad, si tú eres blanco, si tú eres de piel oscura, si tú eres chino, tú eres amarillo, lo que sea, hermano, ambos, todos somos uno y formamos parte de un mismo cuerpo, ¿ok? Y ambos disfrutamos de las promesas. Las promesas son iguales para todos. ¿Okay? En Gálatas capítulo 3, versos 26 y 28, el apóstol Pablo nos recuerda, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Hermanos, somos uno en Cristo. Gloria a Dios, porque eso fue lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Nosotros estábamos muertos, estábamos separados, estábamos alejados de Dios. Pero a través de Jesucristo nos unió, nos trajo a sí mismo y nos reconcilió con el Padre. En Efesios, en esta parte de Efesios, desde el verso 11 hasta el 22, también confronta dos grandes problemas que existían allá en la iglesia.
El primero describe la antigua alienación social y espiritual de judíos y de los gentiles. Y en segundo lugar, describe su nueva unidad espiritual en Jesucristo. Esta importante sección, ¿verdad?, habla de la nueva identidad cristiana, la cual se construye sobre la base de lo que Cristo ha hecho para darnos vida y darnos bendición, ¿ok? Una bendición eterna. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos ser tan agradecidos por la liberación de la antigua situación en que nos encontrábamos y que podamos apreciar, podamos valorar, podamos darle la importancia plena de nuestra nueva situación de unión con todos los demás creyentes. Hay una frase que dice: nada inspira más gratitud en un pecador, salvo que una mirada retrospectiva al foso de donde fue sacado. Tenemos que hacer, hermanos, cada uno de nosotros, una mirada retrospectiva de dónde vinimos. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Tal vez tú vivías bien, no había problema, estaba chévere, pero no te olvides que estábamos condenados a muerte. No olvides que tus pecados, que mis pecados, que nuestros pecados nos acusaban y merecíamos la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos dio. Y eso es lo que debemos recordar. ¿De dónde vengo? ¿En qué momento fue que el Señor Jesucristo me llamó, me habló y yo tomé conciencia? Y a partir de allí lo tengo grabado en mi mente de tal forma de que voy a vivir dignamente ante Dios para que todas aquellas personas que me vean puedan llegar también al conocimiento, puedan ver también el error en que están y puedan venir también a los pies de Jesucristo. Entonces, en este pasaje del 11 al 22 estábamos hablando de que había una alienación social, había un sentimiento de hostilidad, de antipatía, ¿ok? Recuerden que los gentiles eran excluidos, ¿ok? Se le llamaba incircuncisos, eran paganos incircuncisos, ¿no? Le dice Pablo, ¿ok? Para hacer referencia a esa frase que decían los judíos como algo despectivos, pero no. En verdad eran, pero ya no. Entonces, también se podría decir que eran despreciables, ¿ok? Entonces, vemos acá, ¿ok?, que el fuerte choque que había entre los gentiles por cómo eran discriminados por los judíos, ¿ok? En la segunda parte de este verso 11, Pablo se expresa con un tono sarcástico, arrogante, despectivo, diciéndoles, ¿verdad?, quienes están orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afecta su cuerpo y no su corazón. Los judíos estaban circuncidados, pero era solamente una apariencia externa, porque su corazón estaba totalmente podrido, estaba totalmente sucio. Descalificando entonces así Pablo, descalificando esa actitud judía al recalcar que la circuncisión no era más que una señal externa. Debemos estar conscientes de que este acto, la circuncisión, nunca había sido una marca, oído el tambor, no había sido una marca de la relación personal con Dios para los judíos o para cualquier otro ser humano. El apóstol Pablo en Romanos 2, 28 al 29 nos dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente.
Entonces, esa parte, ¿verdad? La circuncisión es la que hace el Señor Jesucristo, pero ya a nivel interno nuestro, ¿ok? Donde no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Gálatas 5:6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. ¿Ok? Y más adelante en Romanos 4 del 9 a 12, los invito para que lo lean, ¿verdad? Señala que Abraham, el padre del pueblo judío, fue salvo antes de ser circuncidado. Entonces, este mero acto de circuncisión que los judíos se jactaban, ¿ok? Y profesaban, ¿verdad? Era lo que hacía la separación de estos dos grupos entre sí. Y por supuesto, había ese choque, había esa hostilidad entre ellos. ¿Ok? Y en el segundo, y que es el más significativo, que es el tipo de la alienación para los gentiles, era espiritual. ¿Ok? En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. En el verso 12, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, en primer lugar, estaban sin Cristo, vivían sin propósito, vivían sin un destino divino. No tenían un Mesías como se les había prometido al pueblo de Israel. ¿Ok? No tenían esperanza, una esperanza mesiánica de un Salvador, de un libertador. No la tenían. Su historia no tenía un propósito, no tenía un plan, no tenía ni destino, a excepción del juicio último de Dios, el cual no estaban ni enterados siquiera por eso. Hay los populares filósofos estoicos de la época enseñaban que la historia se repetía una y otra vez cada 3000 años. Eso era lo único que ellos tenían en su mente. Esa era su única esperanza, de que a los 3000 años iban a morir y iban a comenzar nuevamente. Una esperanza nula, una esperanza vana, una esperanza sin valor. Estaban sin Cristo porque eran paganos. Tenían deidades paganas como la diosa Ana o Artemisa, quien era la patrona, ¿ok?, de Éfeso. Entonces estaban sin Cristo. Dios tenía a los gentiles en su plan eterno y soberano para que fuesen unidos a Cristo mediante la fe. Ellos todavía no tenían esa relación con Él. Pero Dios también había provisto que el propósito de Dios en su llamamiento de los judíos era para que ellos fueran, para que el pueblo de Israel fuera misionero a los gentiles y llamaran a todas las naciones a volverse a Cristo, a volverse a Dios por medio de su amor y gracia. Hemos sido salvos por medio de Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros es que seamos misioneros y llevemos las buenas nuevas a otras personas. Que lo que tú hayas experimentado, hayas cambiado a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, tú puedas dar testimonio donde te encuentres, ya seas en Venezuela, ya sea donde quieras que estés en el mundo. Tú puedas hacer testimonio fiel de lo que Dios, Jesucristo, ha hecho en ti. ¿Okay? Y no necesariamente necesitas, ¿verdad? Para llevar el mensaje necesitas ir a otro país a llevar el mensaje. Si Dios te llama a hacer ese esfuerzo, ese propósito, ok, es otra cosa. Pero estamos en Venezuela y aquí, si no tienes ese llamado, bueno, aquí en Venezuela tienes que cumplir con esa misión.
Una de las cosas que yo aprendí de Kairos es que aquí en Venezuela hay muchas etnias, hay muchas naciones representadas, que debo llevar ese mensaje de salvación, ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario por este mundo, por cada uno de nosotros. Podemos darlo a conocer a toda esa gente, y ya seas portugués, español, italiano, colombiano, argentino, lo que sea, cualquiera que sea tu nacionalidad, y nosotros podemos llevarle ese evangelio a ellos. ¿Ok? 2. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ok? Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, la alienación espiritual, primero, es que no tenían un Cristo. ¿Ok? Vivían sin Dios. 2. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, porque rechazaron a Dios y por ende perdieron su bendición. No contaban con una comunidad o reino bendecido por Dios. ¿Ok? Porque no la tenían. Carecían de un verdadero benefactor divino. No habían aceptado a Dios, al Dios verdadero. ¿Ok? No recibieron bendición o protección especial porque estaban por fuera del dominio de Dios. ¿Ok? Entonces, nunca llegaron a reconocer a Dios. Entonces estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ¿okay? La tercera nación eran los gentiles, eran ajenos a los pactos de la promesa y por eso eran incapaces de participar en los pactos divinos. Hay que aclarar algo, ¿ok? Hay que aclarar qué es un pacto divino. Es un acuerdo en el que Dios se obliga a sí mismo a cumplir su promesa personal a su pueblo y redimirles del pecado y bendecirles por siempre. Pero también de la otra contraparte que vendría siendo nosotros, ¿ok? Debemos tener en ese pacto la fe y la obediencia. Son las marcas distintivas, ¿verdad?, de la persona que experimenta el cumplimiento de un pacto divino. ¿Ok? Y como vemos, ese pacto fue dado solamente al pueblo de Israel. ¿Ok? Donde Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito entre todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias. El pueblo gentil no tenía esa promesa. También tenemos los pactos con Moisés, con David, e inclusive el nuevo pacto en Jeremías 31, 33. Estaban incluidos en ese trato. ¿Ok? Por medio de los pactos, Dios daba y renovaba sus promesas sobre bendecir y prosperar. Entonces, los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa, porque la promesa, el pacto, estaba única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Como cuarto, los gentiles vivían sin esperanza, porque no habían recibido las promesas divinas. ¿Ok? No habían recibido las promesas divinas. Carecían por completo de una verdadera esperanza, carecían de una verdadera promesa sobre la confianza en alguien que pueda llevar a cabo lo que promete. Carecían de la esperanza de una bendición profunda que da significado y seguridad de vida. ¿Ok? Vivir sin esperanza de gozo, plenitud en el futuro reduce al ser humano a algo insignificante. ¿Ok? El aspecto más triste de los gentiles es que no tenían la verdad jubilosa, una declaración de promesa como la expresada en el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y el Salmo 71:5. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Entonces no tenían esperanza. Israel estuvo en esa capacidad, ¿ok? Porque tenía la promesa, pero el pueblo
del pueblo gentil no tenía esa promesa. Como quinto, ¿verdad? Estaban sin el Dios verdadero en el mundo. Sin el Dios verdadero en el mundo. Los gentiles creían en muchos dioses. De hecho, cuando Pablo estaba caminando por aquello, se encuentra un altar donde decía al Dios no conocido. Y es allí, y había muchos dioses, y es allí que él aprovechó de hablar acerca de ese Dios. ¿Cuál era ese Dios? Que para ellos era desconocido, que para Pablo era el Dios verdadero. ¿Ok? No reconocieron al Dios verdadero porque no le quisieron. El no reconocer al Dios verdadero es no tener por completo una esperanza verdadera. En Gálatas capítulo 4, verso 8 dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen, que es la razón por la que toda persona que está sin Cristo está sin esperanza. ¿Ok? Y en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los gentiles se encontraban sin Dios en el mundo, porque no querían reconocer su necesidad de Él. No querían reconocer la necesidad de un Dios. No habían recibido la ley de Dios en tablas de piedra como los judíos, pero tenían escritas en sus corazones y conciencia las cosas de Dios. Fíjense ustedes que en Romanos 2:15 ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Tenían todo lo referente a la revelación de su naturaleza. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Estas dos confrontaciones, estas dos alienaciones, ¿ok? La alienación social y la alienación espiritual, que confrontaban a este pueblo, ¿ok? Y luchaban entre judíos y gentiles. Muy bien, pero hay algo aquí que venimos en el próximo texto, y es también un bloque, ¿ok? Que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos ha redimido y unidos con Dios. Y unidos con Dios. No se trata de un acercamiento externo geográfico, se trata de una unión espiritual con nuestro Señor, tal como lo dice en 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios 6:17 dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces debemos recordar que los gentiles tenían un sentimiento de hostilidad, una antipatía con los judíos. Ellos eran llamados paganos e incircuncisos, es un término peyorativo para esa época. ¿Okay? Entonces podríamos decir también que eran despreciables, y esta actitud también estaba sucediendo dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban concientizando de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Y bueno, como nosotros sabemos ahora a través de su palabra, a través de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Que el pecado es la raíz de todo mal. Es la raíz de todo, el pecado. ¿Ok? La discordia, el antagonismo, las enemistades, el odio, la amargura, la lucha, la guerra, el conflicto y todas las formas de división y la falta de unidad es producto del pecado. De ahí nace todo. Entonces, en Gálatas 5, 19, 22 vemos las obras de la carne. ¿Ok? Cuando dicen, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidias, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, cada persona que solo confía en Cristo para su salvación entra en la unión espiritual e íntima con Dios. Una unión espiritual íntima con Dios. Y voy a leer este pasaje que está en 2 Corintios 15, desde el 18 al 21. Y dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios. Hermano, este pasaje que acabamos de leer es el proceso de reconciliación que se describe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Cristo en la cruz se lleva por completo el castigo del pecado y en últimas su misma presencia. Entonces, con esto, ¿verdad? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él elimina, fueron quitadas todas las barreras sociales, todas las barreras espirituales, a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno en Cristo, somos una familia, somos una unidad. Eso lo leemos en 1 Corintios 6, 17. Y vamos a leer ahora lo que es desde el 14 hasta el 16, que dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruido. Entonces aquí vemos esta palabra mismo, la frase Cristo mismo, es algo que Él, que solamente Él, no hay más nadie, sino Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio. La paz no es meramente el cese de hostilidad, es un término que abarca la totalidad de la salvación y la vida con Dios. El trasfondo del uso es el concepto, ¿ok?, de shalom, que denota vigor, bienestar, prosperidad, seguridad, buenas relaciones e integridad. No es solamente de que, oye, voy a hacer la paz con mi hermano. No va mucho más allá, ¿ok? Es vivir una vida en paz total, bienestar físico, prosperidad, ¿ok? Y aquí podemos ver, uno, que Jesús es la fuente, es la única fuente de paz del creyente. Cristo fue el único que logró conseguir. En Isaías podemos ver, ¿verdad? En Isaías 9:6, que dice, al final de ese versículo dice, príncipe de paz. Ya lo estaban profetizando, que él era el príncipe de paz. Y él es la fuente en el versículo 14. Así como el pecado es la causa de todos los conflictos, división, también es el enemigo de la paz y la armonía. El egoísmo, que significa que es anteponer ante el bienestar de todos mis intereses, ¿ok? Y que siga ganando yo y que los demás pierdan. Eso no es, y eso es lo que el Señor Jesucristo alcanzó, que nosotros podamos llevar la paz y la armonía a todos, ¿ok? La paz solo llega cuando el yo muere. Y el único lugar donde el yo muere, ¿okay?,
es ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los traemos a Él. ¿Ok? En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya ese egoísmo debe quedar eliminado. Debemos traerlo a los pies del Señor Jesús todos los días. Todos los días debemos llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo el egoísmo, el orgullo. ¿Ok? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, demanda de nosotros. ¿Ok? Para quienes estamos en Cristo, la única identidad que importa es la identidad en Jesús. No existe el cristianismo judío o gentil. ¿Ok? No existe el cristianismo blanco o negro. No existe el cristianismo masculino o femenino. ¿Ok? El de libres y esclavos por aparte. No, solo existe un cristianismo porque nuestro único Señor solo tiene una sola iglesia. Jesús, a través de su muerte, logró lo que las leyes, de las ordenanzas, las ceremonias, los sacrificios y las buenas obras nunca pudieron hacer para establecer una paz entre Dios y los hombres, inclusive entre los hombres. No fueron ellos, fue solamente Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo fue el que nos dio, abolió todo eso. 2. La frase derribó el muro de hostilidad nos hace alusión a que en el templo de Jerusalén existía 2 sitios, ¿ok? Uno para los gentiles y un sitio para los israelitas. ¿Ok? Si algún gentil llegara a pasar al otro lado, era condenado a muerte. Y de hecho, podemos ver cuando Pablo, estaba en el templo, él fue acusado de que él había llevado a la zona exclusiva de los israelitas a unos griegos. Y lo acusaron y casi lo matan por eso. Entonces, hasta el mismo judío que hiciese entrar a alguien en esa área iba a ser muerto. Había inclusive un letrero donde hacía esa advertencia de que no podía pasar por allí. Entonces, esta barrera física ilustraba la barrera de hostilidad y odio que también separaba a estos 2 grupos. Cristo, a través de su muerte, derribó siempre todas las paredes de separación entre el hombre y Dios y los hombres con sus semejantes. También vemos en el verso 15 en el A que a través de Cristo se abolió las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. Ahí con Cristo quedó abolido todo eso. Lo único que Jesús no abolió, fue la ley moral de Dios y que eran los 10 mandamientos. Más bien fue ratificada y fue reforzada, con el nuevo mandamiento. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en Romanos 13:8-10, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. Entonces, todas las leyes fueron abolidas por Jesucristo y reforzada esa ley del moral de Dios. También tenemos 4 que a través de Cristo hizo un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es algo que se diferencia, algo diferente en clase y en calidad.
Todas las demás características son de otro tiempo que ya pasó y no vuelven. ¿Ok? Mi vida vieja, pasado. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? En Romanos 10, 2 y 3 dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos un hombre nuevo, ¿ok? Un nombre nuevo. Entonces Jesucristo derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Ok? El quinto, a través de Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Ok? A través de Cristo nos reconcilió con Dios. Fue logrado mediante la cruz del Calvario. Jesús se convirtió en maldición para que pudiésemos nosotros ser salvos y llevar Él sobre sus hombros esa maldición. En Gálatas 3, 10 al 13 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Entonces, hermano, aquí vemos cómo, ¿verdad? A través de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo que nos dio a nosotros, lo que nosotros alcanzamos con Él. ¿Ok? Entonces, no es que nosotros mismos podemos alcanzarla, no, fue Cristo. El hombre sí, trata de alcanzar, de lograr las cosas, lograr la salvación, pero no, mira, a través de religiones, a través de dinero, a través de ciencia, a través de tantas cosas, ¿ok? Que quieren alcanzar la salvación, alcanzar la paz, la tranquilidad. No, solamente es a través de Jesucristo que Él lo consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. En Colosenses 1, 19 al 20 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo a todas las cosas, hizo la paz con todos los que existen en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. El verso 17 que dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz. El anuncio de las buenas noticias. ¿Okay? Esta expresión se usa mucho casi siempre en el Nuevo Testamento para aludir a la proclamación de las buenas noticias, de que los pecadores pueden reconciliarse con Dios. ¿Okay? En este contexto, Cristo, quien es nuestra paz, Él es nuestra paz. Y lo vimos en el verso 14. También fue quien anunció las buenas nuevas de paz con Dios. ¿Okay? Estábamos lejos y a los que estaban cerca, es decir, a gentiles y a judíos por igual, tienen acceso a la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y el verso 18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces aquí podemos ver todo desde que comenzamos desde el verso 11 hasta que terminemos en el verso 22. Vemos el sacrificio, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que a través de Él nos reconcilió con el Padre. ¿Ok? También tenemos
la parte del verso del 19 hasta el 22, que es un resumen, ofrece un resumen de todo el pasaje, mostrando el dilema de la alienación ha sido superada por el privilegio de la vida con Dios. ¿Okay? Fuimos entonces unidos en el reino de Dios. Eso lo vemos en el verso 2:19. ¿Okay? Ciudadanos de los santos. El reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos y épocas que han confiado en el Señor Jesucristo. Así que está conformado por judíos, gentiles, blancos, negros, de todos. O sea, que los creyentes en otro tiempo estuviesen separados de Dios y de su pueblo, o que estuviesen cerca, todos llegamos a ser uno en Jesucristo. Allí no hay extranjero, allí no hay forastero, allí no hay nadie desconocido. Todos somos ciudadanos, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de Dios. No hay ciudadanos de segunda categoría. Y también somos unidos en la familia de Dios. Dios en su infinita gracia realiza por medio de Cristo que nos acerquemos todavía más y nos hace miembros de la familia. ¿Okay? Debido a lo que el Padre da todo lo mejor a su Hijo, también da lo mejor a todos a quienes han recibido a su Hijo. En Hebreos 2:11 dice, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y en Efesios 3:6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de la bendición porque pertenecen a Cristo. Entonces, la ciudadanía celestial y el ser miembro de la familia de Dios no son funciones ni posiciones distintas, sino ángulos diferentes para ver la misma realidad. ¿Okay? Porque todo ciudadano del reino es un miembro de la familia y cada miembro de la familia es un ciudadano del reino. Y también vemos del verso 2, capítulo 2, del 20 al 22, unidos en el templo de Dios. ¿Okay? Unidos en el templo de Dios. Y allí en el verso 20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, tenemos un fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos fueron los que nos hablaron y llevaron el mensaje inspirado por el Espíritu Santo. ¿Okay? A pesar de su gran importancia de los apóstoles, ¿verdad? El fundamento no era la persona y la obra de ellos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron a todos allá en aquel lugar. Autoridad de lo alto y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia. ¿Okay? Romanos 15:20 dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Entonces, el fundamento de los apóstoles y los profetas, las enseñanzas que ellos nos impartieron, es de vital importancia. También, y más importante, es la piedra del ángulo principal, o la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. ¿Okay? Que la piedra del ángulo era la parte más importante en aquel momento de una edificación. Todo se centraba en esa piedra. Bueno, Cristo es nuestra piedra, nuestra base.
y en Él debemos construir, ¿ok? Debemos construir toda nuestra vida una vez conocido, una vez encontrado con Él, ¿ok? Un templo santo en el Señor. Cada creyente es una piedra nueva que se va sumando y se va sumando para que todos juntos, ¿ok? Podamos formar ese cuerpo, ¿verdad? Para poder ser edificados todos juntos, unánimes, todos unidos, para poder llegar a la plenitud de Cristo. ¿Ok? Vamos creciendo, porque los creyentes cada día, como les dije, van creciendo, va aumentando la iglesia. La iglesia de Jesucristo se encuentra en un estado permanente de construcción. Cada momento, cada minuto, van ingresando nuevos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también una morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Es una residencia permanente. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ok? Y se convierte en un residente permanente en nosotros. Y nosotros en la iglesia total en Cristo. En 1 Colosenses 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, y en 2 Corintios 6:16 podemos observar también allí, los invito a leer esta parte para que podamos entender de que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y eso es lo que nos distingue de que somos una familia y que vamos cada día creciendo más y más. Como ciudadanos del reino, miembros de la familia y piedras vivas, los creyentes en Jesucristo son un sacerdocio santo que ofrece sacrificio espiritual en el templo santo de Dios, como una parte viva, preciosa y funcional de ese templo. Nosotros también somos juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto en todos estos pasajes, ¿verdad?, cómo éramos, cómo vivíamos, y tenemos que recordar cómo vivíamos. Tenemos que recordar el momento en que el Señor nos llamó, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, y en lo que somos ahora, en la madurez que hemos alcanzado, que cada día debemos ir creciendo para ir morando todos juntos, unánimes, en el Señor. Entonces, como conclusión, por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, el sufrimiento de su carne, la cruz y la muerte del Señor Jesucristo, obtenemos. ¿Qué se obtiene? Bueno, primero fíjense ustedes, que los extranjeros se conviertan en ciudadanos, los extraños se conviertan en familia, los idólatras se conviertan en el templo del Dios verdadero, los que no tienen esperanza puedan heredar las promesas de Dios, los que están sin Cristo vuelvan uno en Cristo, los que estaban alejados son acercados, y los impíos que no tienen a Dios son reconciliados con Dios. Todo esto lo conquistó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el creyente, entonces, hermanos, debe concientizar, de recordar constantemente de las invaluables bendiciones en Jesucristo, ¿ok? Y no solo para estar agradecidos por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ella. Entonces, aquí podemos ver que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, como cristianos, que ya no debe haber esas barreras entre uno en el cuerpo de Cristo, sino que somos uno, ¿ok?, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el mensaje a otras personas que puedan ver lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Jesucristo está haciendo en la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, podamos nosotros ser testimonio fiel de cómo éramos, cómo somos y hacia dónde vamos, glorificando y honrando a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, y ustedes podamos nosotros, cada uno de nosotros, podamos concientizar, podamos pensar,
¿verdad? En lo que verdaderamente el Señor Jesucristo ha hecho. Y no solamente recordarlo, memorizarlo, sino también meditar en ello, de las grandes cosas que el Señor nos ha dado y de lo que Él nos ha rescatado. Estábamos condenados a la muerte. Ahora, a través de Jesucristo, tenemos una vida eterna. Y nosotros debemos confiar y debemos meditar en ello. Que el Señor les bendiga. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz del Calvario marcó la diferencia para cada uno de nosotros, de tus hijos. Podemos ver, Señor, cómo estábamos condenados, estábamos alejados, estábamos, como se dice, Señor, apartados de ti. Pero a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos trajiste, nos acercaste, Señor, y nos diste la paz, nos diste las buenas noticias, nos diste un futuro, nos diste, Señor, la vida eterna. Fuimos escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque te hemos conocido, te hemos sentido, Señor, y queremos que podamos, Señor, llevar tu palabra, podamos expresar a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, de nuestro diario vivir, podamos hablar acerca de ti, que nuestros hechos hablen de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y guárdanos durante toda esta semana, que sea de bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén.